Las máquinas no son entrenamiento de fuerza. El TRX no es entrenamiento de fuerza. La calistenia no es entrenamiento de fuerza. El pilates, el yoga, no son entrenamiento de fuerza. Yo no estoy diciendo que no tengan cabida, pero no son entrenamiento de fuerza. Cualquier movimiento que no sea realmente entrenable, en el sentido de que se pueda aumentar el peso durante años y años y años, ¿ok? Cualquier movimiento que no sea así no es entrenamiento de fuerza. Entonces, podéis hacer una idea que prácticamente nada de lo que se hace es entrenamiento de fuerza. La gran pregunta es, ¿la gente normal como nosotros, con habilidades normalitas o malas para el entrenamiento y el deporte, con dolores y dolencias y un tiempo muy limitado, cómo podemos ganar la fuerza física y masa muscular necesarias para obtener una verdadera transformación física, mejorar nuestra salud y calidad de vida y nuestra capacidad física y mental para afrontar todo lo que la vida nos eche encima? Esta es la gran pregunta y en este podcast voy a darte las respuestas. Mi nombre es Yago Ferreiros y te doy la bienvenida al podcast de Fuerza es Vida. Bienvenidos a un nuevo capítulo, un nuevo episodio de nuestro podcast. Hoy os voy a hablar de qué es exactamente el entrenamiento de fuerza y qué no es. Cómo entrenar la fuerza. Y escuchadme muy atentamente porque seguramente hayáis visto que tenéis que entrenar la fuerza, os haya dicho un médico o mucha gente, lo hayáis leído, que el entrenamiento de fuerza es lo que realmente importa y lo más importante por salud, por muchas cosas. Pero si bien esto cada vez se conoce más y se sabe más, la realidad es que se sigue sin saber qué es entrenar la fuerza. Y aquí es donde está la confusión y donde vienen los problemas. Entonces, seguidme bien porque esto es una masterclass donde os voy a explicar exactamente qué es y qué no es entrenamiento de fuerza, cuáles son las bases que hay que seguir para hacerlo. Es fundamental y para esto hay que entender una serie de conceptos. Esto os va a ayudar muchísimo. Así que vamos a ello. Bien, en el anterior capítulo os expliqué por qué hay que entrenar la fuerza y os expliqué qué es la fuerza. Os lo voy a recordar muy brevemente. La fuerza física es nuestra capacidad de ejercer fuerza sobre una resistencia externa o sobre un objeto. La fuerza es la capacidad de acelerar. Es la masa multiplicado por la aceleración. Capacidad de acelerar una masa. Cuanta mayor sea la masa, más fuerza hacemos. Cuanto más la aceleremos, más fuerza hacemos. ¿Cómo realizamos la fuerza? La realizamos con contracciones musculares. Los músculos se contraen y mueven el sistema esquelético. Y esto lo hacemos con movimientos básicos humanos, a los cuales hemos evolucionado para hacer durante millones de años. Y estos movimientos no son movimientos aislados de una articulación, de un músculo. Involucran todo el cuerpo. Cada vez que ejercemos fuerza, involucramos todos los músculos del cuerpo. Bien. Entonces, la manera de entender la adquisición de fuerza es sabiendo que esta es una adaptación fisiológica. Igual os suena chino esto, pero os lo voy a explicar muy brevemente y es fundamental que entendáis esto. Una adaptación fisiológica es lo que su nombre indica, una adaptación en nuestra fisiología. Nuestro cuerpo, no solo nuestro cuerpo, sino todos los organismos vivos, todos los seres vivos están continuamente adaptando su fisiología a los requerimientos de su entorno. Esta capacidad de producir adaptaciones fisiológicas es un mecanismo de supervivencia y es lo que nos permite sobrevivir. Lo que ocurre es que todos los seres vivos nos vemos sometidos a una serie de estresores, ¿no?, que están producidos por nuestro entorno. Por ejemplo, la radiación solar que nos llega a nuestra piel tiene la capacidad de quemarnos. Entonces, ¿qué hace nuestro cuerpo? Adapta su fisiología para que la próxima vez que reciba una cantidad de radiación solar similar a la que has recibido un determinado día, ¿no?, que has estado al sol, pues que ya no suponga una amenaza, ¿no?, para el organismo y para la supervivencia. Entonces, ¿qué hacemos? Nos ponemos morenos. Eso es una adaptación fisiológica. Adaptamos nuestra fisiología en base a un estrés que recibimos para que la próxima vez que volvamos a recibir este estrés, este ya no suponga una amenaza.
El ponerse morenos es un ejemplo de ello. Sin esta capacidad que tenemos los seres vivos de producir adaptaciones fisiológicas para resistir los estreses que nos impone el entorno y el medio ambiente, no viviríamos, no sobreviviríamos, moriríamos, ¿vale? Es fundamental para la supervivencia de todos los seres vivos. El mecanismo básicamente es: recibimos un estrés, nos recuperamos de ese estrés y al recuperarnos, el cuerpo se adapta para que la próxima vez que ese estrés ya no sea un estrés, ¿bien? Ya sea algo normal. Entonces, la fuerza es una adaptación fisiológica. Digamos que hay un determinado estrés que nos hace ejercer un nivel de fuerza que el cuerpo interpreta como una amenaza, porque está en el límite de la fuerza que podemos realizar. Por lo tanto, ¿qué hace el cuerpo? Bueno, pues si te consigues recuperar, si ese estrés no te mata, si te consigues recuperar de ese estrés, ya hablaremos de esto en otros episodios, ¿no? Pero si te consigues recuperar de ese estrés, el cuerpo se adapta, ¿bien? Y la próxima vez ese nivel de fuerza ya no supondrá una amenaza, porque te has vuelto más fuerte, ¿vale? Bien, entonces, ¿qué estrés necesitamos para ponernos fuertes? Pues como hemos dicho, ejercer niveles de fuerza que supongan que estén cerca de nuestra fuerza máxima y de nuestro límite de fuerza. Igual que ponernos morenos, necesitamos una radiación solar que esté en el límite de quemarnos la piel, ¿vale? Que suponga una amenaza, ¿vale? Para que nuestro cuerpo se adapte y se ponga moreno, si no, no se va a poner moreno, ¿bien? Si nosotros, típico verano, ¿no? Ya estamos un poco morenitos porque ya hemos estado un poco al sol, ¿no? Imagínate que hemos estado al sol, estamos al sol 20 minutos, ¿no? Estamos al sol 20 minutos y el primer día, ostras, lo mismo hasta casi nos quemamos, ¿no? Entonces el cuerpo se adapta y se pone un poco moreno. La siguiente vez que estemos 20 minutos ya estamos más lejos de quemarnos, ya el estrés no es tan grande porque ya estamos un poco morenos, ¿no? Y el cuerpo se pone un poquito más moreno. Ahora bien, si todos los días nos ponemos 20 minutos al sol, a la misma hora, a la misma intensidad de radiación solar, ya va a llegar un punto en que no nos vamos a poner más morenos, porque el cuerpo solo va a ponerse moreno en la medida necesaria para aguantar esos 20 minutos de radiación solar de esa intensidad. Si queremos ponernos más morenos, necesitamos estar más tiempo o necesitamos radiación solar de más intensidad. Entonces, con la fuerza es lo mismo. Para ponernos fuertes necesitamos ejercer niveles máximos de fuerza. El cuerpo se adapta a ese nivel de fuerza y la próxima vez necesitamos incrementar un poco ese nivel de fuerza máxima si queremos seguir poniéndonos fuertes. Es igual que con el proceso de ponernos morenos. Y esto es fundamental entenderlo porque es que entendiendo que la fuerza no es más que una adaptación fisiológica, es fácil entender cómo entrenar para ella. Entonces, seguimos. Bien, ahora, este nivel de fuerza máxima que tenemos que ejercer para ponernos fuertes tiene que ser con movimientos naturales, humanos, porque es la manera en la que ejercemos fuerza. Cuando ejercemos fuerza involucramos toda la masa muscular del cuerpo, todas las articulaciones. Por lo tanto, movimientos básicos y naturales a los que hemos evolucionado para hacer durante miles, millones de años, ¿ok? Y hacerlos de tal manera que haya que ejercer un nivel de fuerza máximo. El factor limitante debe de ser la fuerza, si no, no vamos a producir la adaptación fisiológica que nos va a hacer más fuertes. ¿Okay? Tienen que saltar las alarmas para que el cuerpo produzca la adaptación fisiológica. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues tenemos que cargar con peso estos movimientos y hacerlos a muy pocas repeticiones porque, repito, tenemos que estar cerca de nuestros niveles máximos de fuerza. Si hacemos un movimiento a 30 repeticiones, si podemos hacer 30 repeticiones, estamos muy lejos de nuestra fuerza máxima en cada una de esas repeticiones, ¿vale? Entonces, ¿cómo cargamos movimientos básicos con peso? Pues lo hacemos con un instrumento que es la barra. Y este instrumento de largo es el mejor instrumento para hacer esto. Por ergonomía, porque se adapta mucho mejor que cualquier otro instrumento para cargar estos movimientos, por escalabilidad, porque podemos controlar muy bien los incrementos de peso, y por completitud, porque si tenemos barra y discos y hacemos estos movimientos básicos, que ahora os digo cuáles son, es que no necesitamos nada más. Barra, discos, un rack, que es el soporte para la barra, y un banco para hacer press de banca. Ahora que sabemos esto, bien,
La adquisición de fuerza es una acumulación de adaptaciones fisiológicas de fuerza. Hoy hacemos un determinado peso, bien, el próximo día subimos este peso un poco más y nos adaptamos, creamos un poco más de fuerza, somos un poco más fuertes, al siguiente día subimos el peso un poco más, somos un poco más fuertes, acumulamos adaptaciones fisiológicas, acumulamos adaptación fisiológica de fuerza. A ese proceso se le llama entrenamiento, es la programación cuidadosa de una acumulación de adaptaciones fisiológicas. Y así nos vamos poniendo cada vez más fuertes, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que hacer movimientos que nos permitan ir subiendo el peso poco a poco, movimientos entrenables. Movimientos que nos permitan ir subiendo el peso durante años, durante casi toda la vida. Y estos movimientos son los movimientos que envuelven toda la masa muscular y todas las articulaciones del cuerpo. Estos son los movimientos realmente entrenables. ¿Cuáles son? Son agacharse y levantarse, las sentadillas. Son coger cosas, peso muerto, coger cosas del suelo. Es levantar cosas por encima de la cabeza, un press, o press de hombro, que le llama la gente, ¿no? Empujar cosas, press de banca. Y estos básicamente son los movimientos que realmente son entrenables. Los podemos ir mejorando durante toda la vida. Podemos ir aumentando el peso poco a poco durante muchos años. Y a medida que lo vayamos haciendo, vamos a ir acumulando fuerza, acumulando esta adaptación fisiológica. A estos movimientos que os he dicho, nosotros les añadimos las dominadas. Las dominadas es como tirar de algo hacia ti. Dominadas son cuando estás colgado de la barra y te levantas, ¿no?, hasta pasar la barbilla por encima. Las dominadas es un movimiento importante, pero no está al nivel de las sentadillas, el peso muerto, los presses, el press de banca, porque no responden tan bien al entrenamiento, no son tan entrenables. Es difícil ir haciendo dominadas cada vez con más peso, ¿vale? Y esto es crítico. Por eso, en realidad, son secundarias, no son tan importantes. La entrenabilidad del movimiento lo es todo. El movimiento tiene que permitir acumular adaptaciones fisiológicas a lo largo de los años. Adaptación fisiológica de fuerza. Así que a estos movimientos le añadimos las dominadas y ya tendríamos el pack completo. No hay que hacer nada más. Estamos cubriendo todos los movimientos básicos del cuerpo, lo que nos va a entrenar a ejercer fuerza en la manera en que la ejercemos de manera natural, de la manera en la que hemos evolucionado para ejercer fuerza. Ahora, hay una manera de hacer estos movimientos que es la más eficiente para ganar fuerza. Y esto es muy importante y lo hablaré en detalle en futuros episodios, porque estos movimientos mal hechos no funcionan en realidad. Sentadillas hechas de la manera que yo veo cada vez que voy a gimnasios no funcionan. Por eso la gente no hace sentadillas. Hay poca gente que haga sentadillas o que base su entrenamiento en sentadillas. Por eso la gente hace prensa, ¿vale? Pues es muy inferior la prensa a la sentadilla. Y no digamos ya otras máquinas como la extensión de cuádriceps. Ahora hablaré de esto, ¿no? Es muy inferior porque no son entrenables. Si tú haces una sentadilla bien hecha, de la manera correcta y eficiente, puedes seguir entrenándola y subiendo el peso muchísimos años. Y esto no ocurre con las máquinas. Pero estos movimientos hay que hacerlos bien. Y además, mal hechos, corres el riesgo también de hacerte algo de daño. Digamos que no es un gran riesgo el gimnasio comparado con otros deportes. Es el deporte de menos riesgo. ¿Okay? Es la actividad de menos riesgo prácticamente que hay. Pero aún así, si no nos queremos hacer daño, pues hay que hacerlos bien. Eso es parte de la eficiencia. La eficiencia para ponerte fuerte, si te lesionas, no te pones fuerte, ¿no? Así que es clave hacerlos bien. Ahora bien, ¿qué no es entrenamiento de fuerza? Bueno, pues cualquier movimiento que no sea realmente entrenable, en el sentido de que se pueda aumentar el peso durante años y años y años, ¿ok? Cualquier movimiento que no sea así no es entrenamiento de fuerza. Entonces, podéis hacer una idea que prácticamente nada de lo que se hace es entrenamiento de fuerza. Las máquinas no son entrenamiento de fuerza. El TRX no es entrenamiento de fuerza. La calistenia no es entrenamiento de fuerza. El pilates, el yoga, no son entrenamiento de fuerza. Yo no estoy diciendo que no tengan cabida o que sea una chorrada. Yo no estoy diciendo eso. Pero no son entrenamiento de fuerza, ¿vale? Las máquinas, tú te pones a hacer extensiones de cuádriceps o, yo qué sé, pues una máquina de cualquier cosa, ¿no? De curl de bíceps o de elevaciones laterales.
no la puedes entrenar más allá de unas semanas, un mes, 2 meses. Luego es muy difícil seguir subiendo el peso. No se puede. Entonces, no permiten la acumulación de la adaptación fisiológica a lo largo del tiempo. Por lo tanto, no son entrenamiento de fuerza. Incluso, por ejemplo, peso libre, ¿no? Que eso también todavía se asocia mucho más al entrenamiento de fuerza, ¿no? Unas mancuernas, ¿no? Pues depende lo que hagas con las mancuernas. Mira, si con las mancuernas haces elevaciones laterales, por ejemplo, ¿vale? Cualquiera que haga elevaciones laterales sabe que no es un movimiento entrenable. ¿Cuánto puedes aumentar el peso y durante cuánto tiempo haciendo elevaciones laterales? Muy poco. Muy poco. ¿Sabes cómo se mejora, cómo se consigue aumentar el peso que se puede hacer en las máquinas y haciendo movimientos como elevaciones laterales, por ejemplo? Pues haciendo movimientos básicos con barra, cargándolos, y al cabo de un año de entrenar estos movimientos básicos, sorpresa, te puedes hacer la máquina que hacías antes o las elevaciones laterales y las puedes hacer con mucho más peso. Mejorar el peso que puedes hacer haciendo hombro con una elevación lateral no se consigue haciendo elevaciones laterales, se consigue haciendo preses y press de banca. Esto es tremendamente importante entenderlo. Cualquier movimiento que aísle grupos musculares no es entrenamiento de fuerza, porque la fuerza la ejercemos usando todo el cuerpo, con movimientos básicos que involucran muchas articulaciones y mucha masa muscular. Por eso mismo, tampoco son entrenables. Es muy difícil entrenar un curl de bíceps durante años y conseguir subir el peso. Como digo, si consigues subir el peso en el curl de bíceps, es más por hacer preses y dominadas, peso muerto, que por hacer el propio curl de bíceps. Hay que pensar en patrones de movimiento, no en grupos musculares, porque el cuerpo funciona en patrones de movimientos. No somos un compendio de músculos, somos mucho más que eso. Y además, el estrés que estamos metiendo al cuerpo es mucho más sistémico a nivel de todo el cuerpo, haciendo movimientos completos que involucran todo el cuerpo, que no haciendo movimientos monoarticulares. Voy a hacer el siguiente experimento mental. Podemos pensar, vamos a hacer una sentadilla, ¿vale? La sentadilla envuelve todos los músculos de las piernas, todos los músculos que extienden la rodilla, todos los músculos que extienden la cadera, también los del tobillo, ¿vale? Todos los músculos de la espalda, porque hay que mantener la espalda rígida con el peso en la espalda, todos los músculos del abdomen, envuelve casi todos los músculos del cuerpo la sentadilla, ¿ok? Bien, pues vamos a hacer sentadillas, ¿vale? Y nuestro yo paralelo, en vez de hacer sentadillas, lo que hace es coger cada músculo que se usa usando las sentadillas y lo va a entrenar, entre comillas, por separado, ¿vale? Vamos a usar máquinas que aíslan cada músculo de las piernas, la espalda lo mismo. ¿Cuál crees que va a mejorar más la fuerza de los dos? ¿El que hace cada músculo aislado, que además tarda horas, o el que hace simplemente una sentadilla? Podría parecer que van a mejorar igual, porque al final los dos entrenan todos los músculos, pero la realidad es que no. Mejora mucho más el que hace sentadillas, además de que le lleva muchísimo menos tiempo. ¿Y por qué? Porque el estrés no es local. El cuerpo no funciona de manera local. No es contraigo este músculo y pongo más fuerte este músculo. No. El estrés es sistémico. Las respuestas al estrés del cuerpo son sistémicas. Las produce a nivel de todo el cuerpo. De hecho, si solo haces sentadillas y no haces brazos, los brazos crecen. No tanto como si hicieras algún ejercicio que involucre más directamente la musculatura del brazo, pero crecen igual. El estrés es sistémico, el cuerpo funciona en conjunto. Por lo tanto, la sentadilla produce un estrés mucho más sistémico porque es un movimiento que involucra mucha más masa muscular que la suma de hacer cada músculo por separado. Esto es súper importante. Por lo tanto, resumiendo, la fuerza no es más que una adaptación fisiológica que nos permite ponernos más fuertes. Y la capacidad de producir adaptaciones fisiológicas es algo inherente a todos los seres vivos y es necesario para su supervivencia. Si entendemos así la fuerza, entendemos qué es el entrenamiento de fuerza, porque es la programación cuidadosa de una acumulación de la adaptación fisiológica que nos pone más fuertes. Tenemos que coger mucho peso, algo que sea límite para nuestra capacidad de fuerza, para que salte las alarmas y el cuerpo tenga que decir, uy, necesito una adaptación fisiológica porque esto es una amenaza, me pongo más fuerte. Y esto lo tenemos que hacer de manera acumulada. Para poder hacer esto tenemos que usar ejercicios que sean entrenables durante años.
funcionales en el sentido de que es la manera de ejercer fuerza que tiene nuestro cuerpo, a la cual se ha adaptado nuestro cuerpo durante cientos de miles de años de evolución. Y estos ejercicios hay que hacerlos bien y cargarlos de la manera más eficiente posible. Y esto es usando una barra y haciéndolos de una determinada manera. Esto es súper importante. Espero que me hayas seguido con mucha atención todo lo que te he contado y que esto te sirva de ayuda para entender qué es el entrenamiento de fuerza cuando te hablan de fuerza y qué no es el entrenamiento de fuerza. Y si quieres más información con la capacidad de cambiar tu físico y cambiar tu vida, suscríbete al podcast y dale al like. Y sígueme en Instagram porque ahí pongo muchísimo contenido. Mi Instagram es fuerza-es-vida. Un saludo y hasta el próximo episodio.